Wendy Crespi nos acompaña en esta mañana ya con una lista para hacer check, para ver si nosotros estamos al día con estos tips y con estas reglas a la hora de vestir adecuadamente. Bueno, check o tachecito. Check o tachecito. Esperemos que sea un check. ¿Cómo estás, Ojalá Wendy? sea check. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. El día de hoy les traje como este tema justo porque hay muchísimas personas que como que creemos que el sentido común es el más común de los sentidos y muchas veces no lo tenemos. Muchas veces no lo tenemos, exactamente. Entonces les traje justo como tú dices, como un listado de cosas que nosotros podríamos ocupar para ver si nosotros estamos apropiadamente vestidos para cada una de las ocasiones. Serían como los mandamientos a la hora de vestir. Exacto. Los deberíamos de pegar atrás de nuestro closet, ¿no? Claro, podría ser. Exactamente. Pues el número 1 va a ser respetar la esencia de cada uno de nosotros. ¿Esto qué quiere decir? No te disfraces de algo más, porque muchísimas veces vemos a alguien que se ve espectacular, a lo mejor en un vestido, no sé, puede ser de leopardo, ¿no? Y se ve preciosísima en ese vestido de leopardo y tú te compras el mismo vestido y te quieres esconder, ¿no? Con ese vestido. O que compran, no sé, un saco rojo y entonces te lo vas a comprar y te quieres esconder. ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor no tenemos ese mismo estilo. Sí. Entonces, respetar el estilo va a ser muy importante y respetar el quién eres. Porque muchas veces, por ejemplo, mucho me lo encuentro en oficina, que es que me tengo que disfrazar para venir a trabajar, ¿no? Y eso cuesta mucho trabajo porque de repente sí he tenido muchos clientes que tienen un closet para trabajar, un closet que realmente es lo que les gusta, Sí. Y eso está, pues, no tan padre. ¿Por qué? Porque no estás respetando quién eres. Pero ¿qué haces, por ejemplo, cuando tienes jeans rotos y eres amantes de los jeans rotos y no puedes ir a trabajar así? Con jeans rotos. Pues lo que te disfrazas. generalmente es lo que nosotros solemos hacer es, por ejemplo, si es un saco, te obligan a usar saco, por ejemplo, entonces es un saco que lo compramos desconstruido, con botones diferentes, si eres alguien más creativo, con interiores como muy locochones, con a lo mejor vivos de otro color contraste, cosas como mucho más divertidas a un saco que es como de 3 botones, 2 aperturas, negro, como que ya es color típico, exacto, y color, exactamente. Bueno, Wendy, pero sí hay reglas de etiqueta para cada lugar. Sí. O sea, aunque tú tengas tu esencia, a lo mejor si es una oficina donde, como dice Enrique, sí tienes que ir de corbata, a lo mejor tú no te vistes de corbata, pero en esa ocasión te las tienes que poner. Sí, exactamente, sí. Y justo es el respeto de la ocasión, ¿no? Que es otra de nuestras reglas. Cuando nosotros respetamos la ocasión, va a ser importante el ponerte a pensar en el objetivo de la ocasión. Es decir, ¿qué es lo que se va a celebrar? Que es justo lo que tú comentas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que sí, a lo mejor yo, no sé, soy un agente de seguros, a lo mejor, ¿no? Y voy a un banco a vender algo corporativo, mis seguros, evidentemente tengo que adecuarme a la ocasión. Que es lo mismo a cuando, por ejemplo, tengo una boda, ¿no? Entonces hay que respetar el código de vestimenta de la boda, porque por algo te están diciendo una etiqueta rigurosa o por algo te están diciendo un formal de playa o cosas como de este estilo. Hay que ser como muy respetuosos, que esto es, yo creo que un poco también el agradecimiento de una invitación. Yo creo que es reciprocidad. El respeto, ¿no? Por ejemplo, Wendy, ¿qué pasa con la moda, lo que te acomoda y las edades? Exacto. Porque si hay mucho de no, se viste como chavorruca o no, o estás muy chavita y te vistes muy aseñorada. Y entonces no hay como un clic de lo que eres y cómo te estás vistiendo. Pues yo creo que es justo otra de las reglas, el respeto de tu edad, que vemos muchísimas personas muy chiquitas que se quieren ver muy grandes, ¿no? Y de repente tienen como mucho maquillaje o como cosas que realmente no son apropiadas para la edad, o personas ya muy grandes también que se quieren ver más chiquitas, como los chavorrucos, ¿no? Que mencionan. Es justo esto, yo creo que es tener como una buena aceptación del envejecimiento, ¿no? Que esto nos cuesta mucho trabajo porque la industria, digamos, como mucho de la moda y la belleza, nos impulsa mucho a la juventud. Tienes que ser joven todo el tiempo, no tienes que envejecer, porque tú pasas de moda, ¿no? Entonces, que esto es algo como muy difícil de aceptar, pero que yo creo que las personas que envejecen con dignidad son personas que se ven mucho mejor. Porque de repente, por ejemplo, si hablamos de cabello, que es como un ejemplo muy chiquito. Dice Enrique. O sea, no, Wendy. Es lunes, cabello. Empezando la semana tan temprano y ya con ese tipo de cosas. O sea, no puede ser. Se habla
pensamos, por ejemplo, en las mujeres de cabello. Muy bien. No en O en los hombres. que tienen. Exacto, en los que tienen. Ahora, hay mujeres, por ejemplo, cuando nosotros tener un cabello como muy abundante y muy largo es como un signo de soy joven, ¿no? Ah, sí. Y cuando nosotros vamos creciendo se nos va cayendo y se Pues va haciendo sí. muy delgadito. Y Es algo diferente. natural. Entonces ahí vemos a señoras que se lo dejan como muy largo y a lo mejor no están respetando su edad. Cuando vamos creciendo tenemos que ir cortando. No quiere decir que a los 50 lo tenga así, quiere decir que voy haciendo como pequeños cortes para ir respetando más mi edad y se ve Sí. mucho más en gracia nuestra edad. Oye, Wendy, muy el bien. diseñador Giorgio Armani dice que cuando no decía una frase que en la moda menos es más y que Exacto. cuando no sabes qué ponerte mejor te quites cosas. Exacto, ¿no? O sea, exacto. de no ponerte Sí. tanta cosa. Sí, exacto, que siempre dice, igual Chanel también lo decía, siempre que vayas a salir de tu casa, quítate una pieza, ¿no? Entonces sí, es como algo para verme mucho más apropiado, que es justo lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a este señor que ya está como muy grande, que tiene un look que está apropiado en el sentido en que tiene como una buena estructura en la parte de los hombros. ¿Qué es lo que está usando de moda? Está usando de moda un accesorio, ¿no? Sí. Que es algo que me moderniza para no verme muy grande, sino que me hace verme un poquito más, digamos, como en onda, sin faltar al respeto a mi edad, ¿no? Ajá. Que falta al respeto a mi edad son, por ejemplo, estas mujeres de 60 años que utilizan un escotazazo y una micro, o esta, ¿no? que tenemos también en pantalla, que es como no estar apropiado. Ahora, también tenemos justo este ejemplo, habla de otra de las reglas importantes, Sí. que es el respeto de la hora y del clima, ¿no? Ok. Que también es importante, ¿no? Si nosotros utilizamos, como vemos en pantalla, tengo, por ejemplo, esta de pantalla estoy en un evento de día, que evidentemente se ve de día, pero no puedo utilizar brillos y lentejuelas y cosas así porque es un evento de día. Tengo que llevarlo más hacia la noche. Lo mismo para el clima. Si tengo calor, utilizar vestimenta apropiada para el calor o para el frío. ¿Cómo hacemos Ay, en esta ciudad? Wendy, nos quedamos con muchísimos consejos Sí. en el tintero. Muchísimas Sí. gracias.